Respetables estudiantes de la Universidad José Vasconcelos, sean bienvenidos a esta videocápsula donde vamos a abordar la primera unidad de nuestra materia seminario de auditoría. ¿Y esta primera unidad cuál es? Planificación de un trabajo de auditoría. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a establecer que ustedes conocen ya, gracias a la materia de auditoría, todos los elementos preliminares, que es una auditoría, cuáles son los tipos de auditoría, un proceso y demás. En esta materia, seminario de auditoría, vamos a ver entonces todo este proceso llevado lo más vivencial posible y sobre todo esta primera unidad que es planificación de un trabajo de auditoría, vamos a darle el encuadre de los dos documentos fundamentales que tenemos y estos cuáles son nuestro código de ética profesional como contadores públicos y además las normas internacionales de auditoría, mejor conocidas como NIAS. Bueno, ¿qué nos dice la planificación de un trabajo de auditoría? Recuerden que la auditoría, al mismo tiempo que la administración llevan un proceso similar donde hay una planificación, una organización, una dirección y un control, ¿sale? Aunque la auditoría como tal es un elemento de control, en sí misma el trabajo como tal lleva estas 4 etapas. Y vamos a ver que la planificación de un trabajo de auditoría está muy ligado al marco de nuestra normatividad, insisto, tanto de las normas de información financiera como de nuestro código de ética. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando hay una auditoría en puerta? Lo primero que tenemos que establecer es cuál es el plan previo, la obtención de información del cliente. Pasa que como firma de auditores o como auditor vamos a tener obtención de clientes, ¿no? Van a llegar por la necesidad que tienen de esta etapa de control. Y lo primero que tenemos que hacer es ya estructurar un plan para obtener la información. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros como auditores necesitamos todos los elementos indispensables. ¿Por qué? Porque finalmente para poder evaluar algo necesitas conocer todo. Es como aquella persona que va por una dolencia, ejemplo, tengo una tos que no se me quita y voy con el doctor, pero me da pena decirle que posiblemente llevo 40, 50, 60 años de mi vida fumando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos tener las herramientas necesarias para que el paciente nos dé toda la información y podamos dar un diagnóstico exacto. A través de esto, de las dolencias que este cliente tenga, nosotros vamos a hacer un diagnóstico para saber en qué vamos a enfocar la auditoría. Por esto, este plan previo en cuanto a la obtención de la información me dicen las normas de información financiera y las normas internacionales de auditoría. A ver, normas de información financiera. Ve y obtén la información de tu cliente si efectivamente conoce por lo menos que debemos de tener una estructura y una normatividad, porque si no desde ahí ya vamos a empezar a detectar focos rojos. Normas internacionales de auditoría. Oye, necesitamos saber toda la información del cliente de una forma prudente, de una forma con secrecía, porque al final del día vamos a trabajar con elementos importantes de esta personita que es nuestro cliente. Acuérdense que pueden ser personas físicas o personas morales, ¿no? Una vez que llevamos a cabo este proceso, necesitamos entonces conocer cuáles son las obligaciones legales de nuestro cliente. Esto es importantísimo, porque ¿qué nos dice el código de ética? ¿Sabes qué, auditor? Tú en el momento que te integres a una auditoría y tengas un cliente, eres un gran responsable del cumplimiento de sus obligaciones legales. ¿Por qué? Porque se supone que a ti te están contratando para poder poner todo al corriente y que tú también hagas caso omiso de esas obligaciones legales. Entonces, el cliente a veces puede alegar desconocimiento, pero tú que eres el experto, no. Entonces, código de ética y normas internacionales de auditoría me dicen, ¿sabes qué? Debes de estudiar perfectamente a tu cliente para saber cuáles son las obligaciones legales, si las está cumpliendo, cuáles son las repercusiones, pero sobre todo, por favor, auditor, no te vuelvas cómplice del cliente si ves que existe una situación que sea ilegítima, que sea ilegal. Entonces, ahí tú tendrás
que actuar correctamente, actuar sobre la normatividad que enaltece esta situación tan especial de los contadores como es la auditoría. Una vez que ya tenemos cada vez un panorama más grande, vamos a establecer cuáles van a ser la serie de procedimientos analíticos que vamos a tomar en cuenta. ¿Cuáles son las preguntas de auditoría que vamos a generar sin causar una molestia al cliente? Tomando en cuenta algo bien importante, que es una regla de oro en el código de ética, la secrecía, ¿sale? Nosotros, auditores, necesitamos ser discretos. Podemos tener a dos clientes con el mismo giro, que son competencia, que los estamos auditando, pero nunca debemos revelar información al uno o al otro por conveniencias personales. Entonces, los procedimientos analíticos preliminares me van a ayudar a estudiar el encuadre del ente y cómo va a ser también mi actuar dentro de esta situación. Ahora, vamos a evaluar también la importancia del riesgo. ¿Del riesgo de quién? De nosotros. ¿Y cuál es el mayor riesgo que corre un auditor? Perder su criterio prudencial, perder su objetividad de actuación. ¿Esto qué quiere decir? A ver, ¿a quién voy a auditar? ¿Quién es mi cliente de auditoría? ¿Lo conozco? ¿Tengo alguna relación personal? ¿Hay una relación amistosa o alguna situación que haga un enlace social? ¿Sabes qué? Hay riesgo y la importancia es mayor porque estoy involucrando entonces una parte que tiene que ver con una relación social y por lo tanto, si algo vemos que está causando algún conflicto, en lugar de llevarlo hacia la magnitud que tenemos que hacerlo, posiblemente, oye, ¿sabes qué? Mira, corrígele por acá y no voy a decir nada, o en el dictamen vemos después cómo solventamos esa parte. ¿Y qué sucede? Se va nublando nuestro criterio prudencial, se va nublando nuestra objetividad y es lo menos que nosotros podemos perder, es el mayor riesgo que tiene el auditor. Por lo tanto, también se dice, oye, ¿sabes qué, auditor? Ya llevas 4 ejercicios auditando a la misma empresa, ¿sabes qué? Vete despidiendo por un tiempo. ¿Por qué? Porque finalmente estás creando una relación de trabajo, ¿sale? Y para eso está el departamento de auditoría interna, que a veces no es tan funcional porque, como bien dicen, no puede ser juez y parte. Entonces, nosotros dentro de estos trabajos preliminares necesitamos evaluar la importancia del riesgo que puede existir en la relación de nuestro criterio prudencial y nuestra independencia de actuación en cuanto a la auditoría por las razones que les acabo de comentar. Que el auditor no tiene ninguna relación en ese sentido, pero sus auxiliares sí, vamos a evaluar la importancia del riesgo, vamos a determinar si podemos aislar a aquella persona auxiliar que tenga que ver con esta parte y delegarle tal vez otras funciones, pero eso ya en cuestiones de controles internos de la firma de auditoría. Pero al final del día siempre tenemos que tener mucho cuidado con esta parte. Ahora, el conocimiento del control interno. El conocimiento del control interno de nuestro cliente. ¿Qué pasa con su control? ¿Qué pasa con toda la secuencia administrativa, fiscal y contable que pueda llegar a tener? Es muy importante conocer esta parte porque les decía al inicio, cuando un doctor tiene un paciente necesita saber su historial. Si viene de alguna dolencia genética familiar, entonces, ¿qué sucede? Vamos a tener este control interno, vamos a saber cómo se está manejando y entonces vamos a saber, para empezar, el porqué de las situaciones y si hay alguna oportunidad de mejora, pues llevarla a cabo, ¿de acuerdo? También hay que establecer cuáles son los alcances de la auditoría, ¿de acuerdo? Hasta dónde nosotros podemos llegar, hasta dónde nosotros vamos a poder ser capaces de analizar la información. Es cierto que una auditoría en su generalidad no se lleva el 100% de revisión, porque basta con una parte proporcional de las operaciones, observarlas y ver cuáles fueron los movimientos para saber si hubo o no hubo algún vicio.
ya sea por desconocimiento, por dolo o por mala fe. Entonces, el alcance de la auditoría me va a decir, a ver, cliente, ¿sabes qué? Del 100% que yo tengo que revisar en materia financiera o en materia fiscal o en materia administrativa, te voy a revisar este porcentaje. Con esto voy a tener los suficientes alcances para darte una opinión general. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a revisar todo, para empezar nunca voy a terminar, y acuérdense que la información financiera, como es el dictamen, como parte de esta información financiera, tiene que ser oportuna, tiene que ser en el momento, ¿sale? Y si yo hago una revisión completa, no voy a lograr la oportunidad. Entonces, ¿qué pasa? El alcance me dice, tienes que establecer en términos correctos y concretos hasta dónde vas a llegar, para que con toda honestidad y sinceridad que te caracteriza puedas decir, yo me voy a mover en esta estructura de la empresa, necesito esta cantidad de información, démela por favor, la voy a analizar, la voy a estudiar. Y ojo, si yo iba a revisar el 30%, pero en el 20% me doy cuenta que todo tiene muchas inconsistencias en cuanto a su control interno, soy capaz como auditor, a través de las normas internacionales de auditoría y el código de ética, de dirigirme a mi cliente y decirle, ¿sabe qué? No voy a hacer el 30% porque está de más, mejor nos pongamos a trabajar sobre las oportunidades de mejora. Y esos entonces son los alcances a los que nosotros auditores podemos llegar a través de un estudio previo, a través de los lineamientos que se le van a dictaminar al cliente para poder ejecutar nuestro trabajo de auditoría. ¿De acuerdo? Bueno, esto nos lleva al último punto, a saber cómo presupuestar nuestro tiempo. Ya sabemos qué tanto voy a revisar, qué tanto voy a revelar, por lo tanto, cuánto tiempo me va a llevar. Porque acuérdense que el tiempo es oro para el cliente y para nosotros, auditores. Entonces, presupuestar el tiempo de la auditoría. ¿Cuándo voy a necesitar la información? ¿Cuándo vamos a hacer el inventario? ¿Cuándo voy a requerir procedimientos como entrevistas, por ejemplo, al personal, si así se requiriera? ¿Cuándo voy a entregar el dictamen? Y cuándo se inicia y concluye la auditoría, por supuesto. Porque a través de eso también hay que decirlo, vamos a saber cuánto se tiene que cobrar, ¿de acuerdo? Porque, si bien es cierto, como les decía, hay una norma, hay una ética, pero también tiene que haber un pago justo. Eso nos lo dice este encuadre de los dos elementos básicos que nos rigen a través de la auditoría. Bueno, ahora sí, espero que esta información haya sido útil para ustedes. Les, por favor, sugiero que complementen con su lectura y cualquier cosa, estoy a sus órdenes en cualquiera de mis medios de contacto. Cuídense mucho y hasta pronto.